Y aquí estamos, por supuesto, en el 87.7 de la FM en Radio Torre Pacheco y abrimos ya nuestro mirador saludando a Miguel Galindo. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, pues aquí estamos y aquí nos tenemos. Bien, bien. Y vamos a escuchar el artículo que nos vas a leer a continuación y este es el título, ¿macho o hembra? Exactamente. Bueno, pues vamos a conocer de qué trata. Pues una seguidora y muy señora mía, lo digo todo junto, Pues hay que tener pelendengue, como decía mi abuela, y no quiero creer que sea mala intención, no, ni mucho menos, para plantearme una pregunta así. Me empasta en todos los morros. Según tú, que tanto sabes de estas cosas, yo no he presumido de eso jamás, ¿Dios es macho o hembra? Ahí queda eso. Así como cualquier cosa, como el que no plantea nada. Pero un servidor del convento, gilimoñas perdido, que soy un recogedor de guantes hasta para recibir las tortas del revés, menos cuando son preguntas retóricas, claro, entonces no las contesto. Pues aquí estoy, tratando en un artículo que se llevaría un menguado libro. Yo podría responder como la del gallego, con otra pregunta. ¿A qué Dios te refieres? Pero no saldríamos del lío que quiero evitar. Según los patriarcas judeocristianos, claro, Dios es mero macho, como Dios manda naturalmente. Sagradas Escrituras dicen, y al que Jesucristo rescató no como un Dios Padre, que sí, pero más como un Dios Papi, casi que apuntando a un Dios más materno que paterno. Un padre-madre amoroso, dulce, comprensivo, que ampara y perdona, que entiende, características, por cierto, que son más femeninas que masculinas. Pero para ser lo más neutral posible, vayámonos a la etimología de su nombre, por el que lo conocemos, en la semántica. Y esa semántica de esa misma palabra, si les parece bien, y por empezar la cuerda por algún cabo, parece venir, y de hecho es de ahí de donde viene, del griego theos, que latinizado viene a ser Dios, en latín Deus, que es lo que empleamos, en definitiva. Bien, pues fíjense que os, en ambos casos, indica plural, sobre todo en griego. Aunque luego la teología, vamos a ver, porque esto aquí me lío un poco, perdónenme. Luego, después, la teología lo singularizó como un solo Dios. Pero el plural, lógicamente, significa más de uno. Y si no le convence eso, pues fíjense que el vocablo di, de Dios, di, significa dos. Como el di, hablo, precisamente. División, dos. Dos personajes, me preguntarán. No tiene por qué ser dos personajes, ni la parejita, tampoco. Pero sí que muy bien pueden ser dos principios creadores, dos fuerzas que representan a lo que nosotros entendemos por masculino y femenino.
Incluso me atrevo a decir más. Dos energías polarizadas que en la materia bien pueden plasmarse como un primer ser andrógino, del cual derivamos a seres sexuados. Todo apunta a ello. Lean el Génesis 1:27, con respecto a la creación de Adán. Y no lo puede plantear más clarito. A su imagen lo creó, macho y hembra los creó. Si los dos artículos los pongo en singular o en plural es porque según en qué versión así mismo aparece en la Biblia. Pero lo dice muy claro, macho y hembra los creó. Podría seguir contando cuentas del rosario bíblico donde se habla de la androgenia en los ángeles y en los hombres de la primera humanidad. Pero nos desviaríamos de la cuestión, porque aquí no se trata enteramente de eso. Aquí lo que se me plantea es la naturaleza de Dios, y más concretamente el sexo de Dios. Aunque solo nombrarlo así provoque a algunos o algunas que los pelos se le pongan como escarpias. Lo que pasa es que para llegar a este punto me ha sido necesario hacer un poco de cultura histórica de lo que siempre hemos entendido como macho y hembra. Y ahí, justo en ese punto, es donde caemos de nuevo, otra vez más, en el socorrido error de construir a Dios a nuestra imagen y semejanza, para luego proclamar urbi et orbe con todo el dogma que no, que es al revés, al contrario, que es Dios el que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Otro error consentido y promocionado entre tantos otros. Pero bueno, ese mismo y no otro es el lugar de partida de lo que tratamos, del planteamiento simplista de imaginar a Dios según nuestra naturaleza humana. Pero no, querida amiga, Dios no es ni macho ni hembra, aun siendo ambas cosas a la vez. O sea, reúne los atributos masculino y femenino sin tener que ser macho o hembra específicamente. O como se dice en otro versículo del Génesis, el 3.1,19, con respecto a la extracción de Eva de la costilla, del costillar, que por cierto, en francés es côte y significa lado, o sea, no de la costilla, sino del lado de Adán. Y dice, y se llamará varona, porque fue sacada del varón. La antigua iconografía del catecismo dibujaba a Dios como un ser de largas barbas, varón por lo tanto, subido en algodonosas nubes y con un triángulo como la montera de un torero, con un ojo bien abierto y vigilante para que nada escapara a su control. Y aún muchos y muchas en la actualidad se lo siguen representando así en su pensamiento. Nada que ver con las más antiguas religiones de las más antiguas culturas, en que se adoraba a la diosa madre, por el mero hecho de que la generación, que es igual a creación, se le asignaba al principio femenino de la naturaleza, que es lo lógico. Hasta que llegó un patriarcalismo que abolió el culto natural. De hecho, la Iglesia Católica, heredera directa del judaísmo, lo que hizo fue virginizar a cuanta diosa encontraba en esfinge, asignándole un culto mariano al que sacar luego en procesiones, como Dios y su curia mandan. Si bien la que manda es la segunda, poniendo el nombre del segundo más o menos en vano.
Pero Dios reúne en sí mismo ambos principios, aparentemente opuestos. O si no, es que no es Dios. Todo cuanto sea generador o generatriz de algo, tanto en la energía como en la materia, lo hace en base a una naturaleza bipolar, que sólo en el reino animal y parte del vegetal aparece sexualizada. En la creación cósmica, que aún sigue, galaxias, universos, etc., la ciencia la reconoce como antimateria. Burdamente, esa antimateria bien podría ser como el nido de energía donde se incuba y se genera toda materia. Si no quiere llamarlo nido, llámelo útero. Todo es una representación gráfica para facilitar el entendimiento dentro de lo posible. Y hasta aquí llego con el caso de esta cosa. Dios se hace a sí mismo varón y hembra en nosotros, y dándonos conciencia de ello, pero sin llegar a serlo en sí mismo. Dios es mucho más que cualquier noción que se nos pueda ocurrir. Todo lo demás, que es lo que hacemos, es reducirlo a nuestra propia y minúscula inanidad con respecto a la totalidad de la creación. Y no se puede abarcar lo que es inabarcable, y mucho menos sexualizarlo. Bueno, pues ahí está el artículo de hoy de Miguel Galindo en nuestro Mirador, macho o hembra. Y comentarios. A ver, ¿qué nos dicen esta semana tus seguidores? El primer comentario es de María. Cada vez te lo ponen más difícil. De momento parece que te vas defendiendo bien. Pero si alguna vez te ponen o te ponemos en un brete insalvable, no te arriesgues más de lo que ya lo haces. No, si yo no me arriesgo, yo simplemente comparto lo que sé y lo que pienso. Pero nada más, por supuesto. O sea, yo inventarme no me invento nada. Soy incapaz de hacer una novela. Yo simplemente comparto los conocimientos que tengo y luego mis opiniones, claro. Siempre repito que son personales. Por supuesto. No son dos más ninguno. Entonces me piden mi opinión, pues yo lo doy y ya está. Muy bien. Comentario de Mondovilio. Como tú bien dices, hay preguntas que bien se llevan un libro, no un simple artículo. Esta es de varios libros. Pero mira, no has podido extractarlo mejor. Esto debería dar para una buena charla. Pues sí, una charla sobre este tema, pues fíjate, sería magnífica. Pero faltan charlistas. Dicho así. Así que, ¿qué vamos a hacer? Conocemos ahora el comentario de Mercé, quien tú ya sabes me hablaba de las incongruencias de los relatos bíblicos y que no había que tomar la narración literalmente y que esa era la manera de aprender el triple de lo que se nos decía. Pues sí, efectivamente. Hay que tomarla de una manera relativa y luego hay, por supuesto, que saber interpretarla, porque la Iglesia desde un principio pues nos ha escamoteado muchas realidades. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo pongo mucho, y además viene al caso, el relato bíblico del nacimiento del hombre habla de Elohim. Bueno, pues Elohim significa literalmente dioses. Dioses, plural. Y en hebreo es plural, dioses. Lo mismo que Nefilim son ángeles, en plural. Luego,
si Elohim son dioses, significa que Dios no participó directamente en la construcción del ser humano. Lo que pasa es que, claro, lógicamente es una religión monoteísta y todo esto se elimina y se queda en Dios. Claro, aunque fuera indirectamente, nosotros venimos de Dios. Si Dios creó todo lo creado, nosotros estamos dentro. Por lógica. Sí. Pero hay que investigar, sí. Comentario de Pablo. Dices bien al preguntar a qué clase de Dios nos referimos. Existen demasiadas maneras de entender a Dios. Claro. O a los dioses, porque un ser absoluto no quita de en medio los semidioses creados. ¿Tú me entiendes? Claro, es lo que acabo de decir. Es lo que acabo de decir. No existe una creación en que de Dios como lo absoluto, un salto al hombre. Hay demasiada diferencia. O sea, ¿qué hay en medio? Pues lo que hay en medio es lo que se nos ha ocultado. Y entonces, pues de alguna manera, pues se llena con ángeles, con diablos, con eso, con Nefilim, como la misma Biblia reconoce. Siguiente comentario, este es de Monse, mira lo que dice. Madre de Dios bendito, si yo planteo en mi origen una preguntita así, me hubieran ingresado en un reformatorio. Afortunadamente... Y a mí en la cárcel. Por lo menos, Afortunadamente hoy existe otra apertura mental que antes no existía. Muy buen tema, amigo mío. Muchísimas gracias. Pero, en fin, todo lo que existe para algo, para examinarlo, para verlo, para discutirlo, para aprender o desaprender, pero no para ocultarlo, que es lo que ha hecho siempre la religión, a través de la propia religión. Ocultar, tapar. No, vamos a ver, ha enseñado 4 principios donde te ata a ella misma, pero no a pensar por libre. Pero bueno, los tiempos cambian. Comentario de Jerónimo. Efectivamente, todo se basa en el concepto dual de todo lo creado. Desde el principio existe una polarización dentro de la materia, por lo que se deduce que la energía también debe existir, claro, pero de forma más sutil y etérea. Más sutil, vamos a ver. La materia es formada por la energía. Si la materia es dual, es porque la energía debe ser dual. Eso está claro. Y así hasta llegar al principio. Nada no puede nacer de nada. Lo que pasa es que se manifiesta de diferentes formas. En parte de la creación animada, del neuma, de los dioses griegos, animada, con vida, pues se manifiesta, esa cuestión dual se manifiesta a través del sexo. Pero, lógicamente, cuando no existe materia, no puede existir el sexo. Solamente existen principios. Principio femenino, que es principio creador, y principio masculino, que es principio generador. 2 principios. Creación y generación. Son cosas distintas. Y de ahí todo. Siguiente comentario es de Leonor. Lleva mucha razón etimológicamente. Dios, Deus, significa dos, ¿sí? Y teos, dioses, más de uno. Todo parece indicar un principio dual en todo, por lo tanto, no es descabellado que alguien se haga esa misma pregunta. Naturalmente, o sea, como mínimo 2. Como mínimo 2. Entonces, claro, 2 ya son plural. Pero es que Dios es plural. Porque Dios está en todo lo manifestado. Pero bueno,
si lo reducimos a lo mínimo son dos. No puede existir el uno sin el otro. Comentario de Fernando. Tú mismo pones el dedo en la llaga. La androginia señala un estado en el que están ambos sexos en un solo organismo. Y eso se reconoce en el Génesis, como bien dices. Yo creo que por ahí hay que empezar a buscar. Eso parte del Génesis, claro que es parte del Génesis. O sea, esa cita que yo he hecho del Génesis es suficientemente clara. A su imagen los creó, macho y hembra los creó. Creo que no puede estar más claro. Pero, naturalmente, si seguidamente viene y narra el mismo Génesis la creación de Eva, quiere decir que ese primer ser, macho y hembra, tuvo que ser andrógino. Si no, hubiera manifestado a la realidad al hombre y a la mujer al mismo tiempo, en el mismo acto. Sin embargo, a través de los Elohim, de los dioses, el Éxodo te dice que lo nació del polvo de la tierra y lo nació macho y hembra. Luego, si lo nació hombre y mujer, quiere decir que era andrógino. Y que luego, posteriormente, hubo una operación, entre comillas, de separación de sexos. Por eso el hombre conserva físicamente vestigios de femenino y la mujer masculina. Porque venimos de un solo y un mismo ser andrógino. Comentario de Eloisa. Esa preguntica que te han hecho es como aquellos teólogos que se pasaban el tiempo hablando sobre el sexo de los ángeles, acabando por lo más fácil. Decir que los ángeles no tenían sexo... Que no tenían, ya está. Claro, es como tirar balones fuera, ¿no crees? Claro, si no nos ponemos de acuerdo, pues se anula esto y ya está. No existe. Por supuesto, esto es algo así. Esto es algo así. Si no nos ponemos de acuerdo, pues esto no existe. Pero vamos, los ángeles, el mismo principio que terminan por negar, la Biblia lo está reconociendo. Porque ese pasaje en que dice que los hijos de Dios, ángeles, se vieron atraídos por las hijas de los hombres, y de su cruce y de ellos y de esa relación nacieron los Nefilim, pues quiere decir que blanco y en botella, vamos a ver, tenían sexo, por supuesto. Que dentro de la escala evolutiva, cuando no se necesite la materia, la inteligencia sola, el espíritu, el ánima, lo que tú quieres, no tiene sexo. Claro que no, si ya no lo necesita. Vamos, eso hasta ahí está clarísimo. Lo que pasa es que ya te digo, la Iglesia afirma cosas y luego las niega. Y tiene que haber una línea intermedia que una ambas partes. Comentario de Ginés. Según la Iglesia, Dios debe ser varón, dado el catecismo misógeno que ha extendido durante milenios. Ahora debe entonar un no se sabe, no contesta, como se dice vulgarmente, porque mantener tamaña barbaridad estaría fuera de toda lógica. Por supuesto. Es que eso es ahí la Iglesia se le pilló en un renuncio, ¿no? Pero bueno, eso viene heredado. El catolicismo, que es lo que practicamos y en lo que decimos creer, el catolicismo es heredero directo del judaísmo. Jesucristo fue judío. Jesucristo, si acaso, de ahí viene el cristianismo.
pero el cristianismo solamente existe en la portada, ¿eh? Lo de dentro es todo ritos que son herederos del judaísmo, que es de donde viene el catolicismo. Y lógicamente ahí el Dios es Jehová o Yahvé, ¿eh? Y eso, vamos, masculino, pero muy masculino, ¿eh? y encima de todo el Dios de los ejércitos, ¿eh? Y todo eso. Entonces, claro, la Iglesia católica es tan misógina como la judaica. Todavía tiene a la mujer ahí, que no, fíjate, los de la Reforma Protestante, que ya tienen una mandataria, en Inglaterra, que es, y sin embargo mujer, y aquí estamos todavía con esas historias de que, pero claro, eso es falso. Eso es total, vamos, científicamente eso es insostenible. La excusa que ponga la Iglesia, pues ellos sabrán. Pero vamos, Dios no es macho. Pues aquí viene un comentario precisamente de una bióloga. Se llama Gertrude. Soy bióloga, solo te puedo decir un par de cosas. Una, que no se entiende la naturaleza ni nada de lo conocido sin la polarización de ambas energías, femenina, masculina. Exacto. Y otra, si Dios lo creó todo de sí mismo, su naturaleza no puede ser distinta en sus principios. Eso es pura lógica. Eso es pura lógica. Si nosotros funcionamos en base a dos principios, es porque venimos de una naturaleza primaria y originaria de dos principios. Lo que pasa es que no se manifiesta igual en la materia que en el espíritu o en la energía, o como queramos llamarlo. Pero eso es así. Eso es así. Es todo dual. El mal y el bien, el sufrimiento y el gozo, es todo dual. Todo. Y último comentario, y es de Paco. Tú lo has dicho muchas veces en muchos de tus artículos. La física cuántica destapa la comprensión de ese posible hecho. Te lo digo porque soy profesor de ciencias aplicadas. Lo que pasa es que queda muchísimo aún para que la Iglesia y la ciencia monten un concilio. Yo creo que eso no lo veré. Sabía que lo ibas a decir. Yo creo que eso no lo veré. Vamos, que cuando la Iglesia y la ciencia formen un concilio, como tú dices, pues el ser humano pegará un salto y un avance impresionante en conocimiento y en sabiduría. Y eso a la Iglesia no le interesa, de ninguna de las maneras, porque entonces no nos tendría en un puño, como nos tiene, en base pues a una cantidad de dogmas que más de 2.000 millones de personas creen y siguen y defienden. Por lo tanto, y como tanto la Iglesia como la ciencia nace del ser humano, ambas directamente, pues hasta que nosotros no estemos preparados, eso no va a ocurrir. Y yo no lo veo inmediato. Y bueno, pues aquí están los comentarios, hemos escuchado el artículo de esta semana, macho-hembra, y ahora llega pues el momento de adelantar el del próximo miércoles. Hay una pausa de... Lo que fue y es. Lo que fue y es. Ahí se queda. Ahí se queda, no adelantas nada. No. Bueno, pues la próxima semana lo descubriremos. La próxima semana lo descubriremos. Vale. Qué fue y qué sigue siendo. De acuerdo. Pues Miguel, como siempre, gracias por venir aquí a la radio, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues que tengas una buena semana hasta el próximo miércoles. Igualmente, hasta la próxima semana.